Cuando entré al CENAR, lo primero que oí fue la introducción de estas películas de 20th Century, de acuerdo, que estaban unos metales haciéndole. Y para mí fue mágico, fue como, wow, aquí es donde quiero estar. Esto quiero Fue el hacer. inicio del soundtrack de tu historia musical. Se podría decir Ajá. que sí, ajá. Sí, bueno, yo estaba en una como especie también de disyuntiva en mi vida en ese momento. Mm. En el momento en el que dices como, ¿me dedico a esto o hago otra cosa? Yo siempre me he visto involucrado en revueltas y cosas. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de una serie de entrevistas que vamos a tener con diferentes artistas del ámbito nacional. Y tengo un artista muy especial que, aparte de ser compañero, es amigo de hace muchos años y vamos a estarlo conociendo en estos momentos. Su nombre es Edwin Torres, es violonchelista de la Sinfónica Nacional de Salvador y nos va a estar contando acerca de su experiencia, cómo ha sido el proceso de estudiar música, de entrar a la Sinfónica y, por supuesto, de tener este cuarteto clásico que ahora muchos conocen, que se llama Cuarteto Scharber. Nos va a estar contando de la experiencia que ha tenido en otros países con las giras que han hecho. Así que bienvenido, Edwin. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a vos por invitarme y dar el espacio. Excelente. Bueno, primero que todo, para las personas que recién te conocen, me gustaría que nos contaras cómo ingresaste tú a estudiar música, a qué edad comenzaste y qué te llevó a eso. Sí, bueno, pues yo empecé un poco tarde para la media. Empecé a los 17 años y a mí me nació la cosquilla de estudiar música porque de pequeño tuve acceso a algunas grabaciones en cassette y también en disco eh, de sonatas para piano de Mozart y obras orquestales. Entonces, generaron en mí siempre un gran impacto, aunque no entendía de qué se trataba. ¿Tus Y padres tuvieron contacto con la música, digamos, solamente escuchándola o ellos fueron músicos? no, o sea, ninguno de mis padres es músico, pero mi papá llevaba música que creía que podría gustarme porque cuando yo estaba como en tercer grado más o menos, que todavía recibís música, toqué un poco de flauta dulce, pero una cosa Ujú. así bien. Lo eh, típico que enseñan en los lo de la colegios. escuela, Ujú. ajá, aprendí un par de canciones populares en la flauta y para el Día de la Madre nos ponían a un par de niños a tocar y ya. Entonces, a lo mejor mi papá dijo, bueno, quizás pueda apreciar esto. Él era muy asiduo de ir al centro de San Salvador y encontrar ofertas y cosas que vendían ahí baratas. Entonces, entre eso llevaba pues estas cosas, discos, cassettes. Que al final yo los aproveché porque yo era el que más los escuchaba. Pero cuando tuve contacto ya con un entendimiento de qué se trataba fue en bachillerato. Tuve un profesor que era bastante melómano, le encantaba mucho la música, sabía mucho de música también. Él en su juventud me comentó que estuvo en un seminario y tocó un poco de piano. Entonces había ya ahí un conocimiento que yo aproveché y empecé a preguntarle, ¿qué es esto? ¿Qué significa Allegro? Mm. ¿Por qué Beethoven hizo esto? ¿Qué significa? Entonces, y él, aparte de explicarme, me proporcionó mucha más música. Él me dio tantos discos, yo los iba a quemar, iba a los cibercafés, los quemaba. ¿Y eso a más o menos a qué edad fue? Eso era, tenía unos quizás terminando 16 años por ahí. Ujú. Cuando entré en primer año fue eso, en primer año de bachillerato tendría unos 16 por ahí, sí, 15, 16. Pero cuando decidí estudiar fue cuando eh, era tanto lo que yo sentía al escuchar la música que dije, quiero hacer algo. Quiero tocar violín, que es la clásica. ¿Qué instrumentos conoces? Mm. Violín, saxofón, piano. Igual en casi todo proyecto todos quieren tocar violín, saxofón, piano. Mm. El, Así que yo dije, bueno, quiero tocar violín. ¿A dónde puedo aprender violín? Academias privadas, no, muy caro. Bueno, conseguí la dirección del local, del ex local de la Sinfónica allá en el centro, en la octava.
Y me dijeron, pues ahí preguntá, tal vez ahí algún maestro de la Sinfónica te da clase, no sé. Y ya llegué y me dijeron, no, aquí no es academia, pero le podemos dar el número del CENAR. Me dieron el número del CENAR y así fui a parar. Cuando entré al CENAR, lo primero que oí fue la introducción de estas películas de 20th Century, de acuerdo, que estaban unos metales haciéndole. Y para mí fue mágico, fue como, wow, aquí es donde quiero estar. Esto quiero Fue el hacer. inicio del soundtrack de tu historia musical. Se podría decir Ajá. que sí. Iba a violín y no había cupo porque había tanta gente tocando violín, aunque sea algo pequeñito que no pude entrar. Además por la edad también, me imagino. Y había espacio en esos instrumentos que no se conocen, pero que sabemos que son bellos, como fagot, cello. Son instrumentos que no se escogen mucho, pero que son instrumentos que al profundizar son nobles, son instrumentos bellos, Sí, sí, igual que el violín, que todos los demás. sí, sí. Y bueno, comienzas en el Centro Nacional de Artes a estudiar violonchelo. ¿Y cuánto tiempo pasa para que ingresaras a la Sinfónica? Sí, yo quiero ver, tenía un año de tocar cuando ingresé a la juvenil y es la Sinfónica Juvenil de aquella época, fue en el 2007 creo, por ahí. Y estuve ahí 3 temporadas, el 2009, y en el 2009 fue que decidí ingresar a la Orquesta Sinfónica. El- Quién te dijo que llegara? ¿Quién te invitó o cómo hiciste para entrar? ¿Te recordás? bueno, yo estaba en una como especie también de disyuntiva en mi vida en ese momento, Mm, en el momento en el que dices como me dedico a esto o hago otra cosa, pues no veo claro, en esto me es difícil, siento que cuesta, pero no veo para dónde va, sí, pero sí. si estudio otra cosa o si trabajo de otra cosa, pues voy a tener dinero. Entonces dije, bueno, en la Sinfónica es una oportunidad de poder acercarme a lo que me gusta Mm, y posiblemente en un futuro tener empleo. Entonces ingresé como músico refuerzo. sí. En el 2009 entré a la Sinfónica Ujú. Nacional de El Salvador. Bueno, y digamos que una vez entras, obviamente ya traías tú una rutina, digamos, de práctica que pues necesitabas tener para ser buen estudiante. ¿Cómo sentiste ese, digamos, ese reto de estar leyendo cada semana música sinfónica? ¿Fue difícil, fue decepcionante, quizás un poco al principio? ¿O cómo hiciste? ¿Cómo organizaste tu rutina de vida entrando ya a la sinfónica? Sí, bueno, pues yo sí ya tenía como una rutina de estudio personal antes de entrar. Estudiaba como cosas técnicas, Ujú. ejercicios y algún repertorio que estuviera viendo. El, pero cuando entré a la Sinfónica sí tuve que dedicarle gran cantidad de mi Sí, estudio personal a la lectura de la música, sí, porque habían cosas que yo nunca me había enfrentado a papeles así sí, y sí, el repertorio cambiando cada semana y todo, sí. sí fue un poco difícil al inicio, desarrollar ese instinto que tenés en la orquesta de Claro. entrar en tal lado, poder afinar con los compañeros, todo. Ujú. Sí fue un proceso que tuve que dedicar muchas horas a ver solo los papeles de la orquesta, Sí, solamente exacto. eso. Es un trabajo que pues demanda mucho tiempo de estar estudiando la música del repertorio orquestal, ¿verdad? Sí, claro, y depende de los compositores. Hay uno, bueno, vos sabés de eso. Mm. Hay compositores que exigen mucho más al cello, otros tal vez Ujú. vamos tranquilos. Claro. De repente hay unos que le exigen un montón a las violas, no sé, pero hay unos que son de ley que tienes que estudiar mucho. Tchaikovsky, por ejemplo. Claro, claro. Y bueno, ya una vez abriéndote brecha en la carrera artística, digamos, em, ¿cómo nace Sharber? Porque eh, ahora muchas personas conocen el trabajo de Sharber, conocen que han grabado un disco. ¿Cómo pasa Edwin Torres de la Sinfónica Nacional a formar parte de una agrupación de esa naturaleza? Bueno, primero creo que no hay como un camino específico que los grandes cuartetos, por ejemplo, digan, hicimos esto. Es que son casi casualidades. Si te gusta tocar, estás en una orquesta a veces, te reunís con las personas adecuadas y se hace un cuarteto. El-
hay muchos cuartetos que duran un mes, 2 meses, 2 años y se acaba todo. Sí. Pero no sé, es una mezcla de muchas cosas, de estar en un lugar específico, conocer personas específicas que también tenían el deseo de hacer música de cámara. Yo desde que entré al CENAR tuve ganas de hacer todo, de música, todo. Yo quería hacer todo, quería estar en orquesta, quería ser solista, quería hacer cuarteto, dúos, tríos, y no tuve mucho chance de poder hacer muchas cosas. Cuarteto nunca había hecho, pero tenía la idea así fija. Quizás se juntaron un poco las circunstancias, por ejemplo, Exacto. compañeros, amigos, Sí, que fue... tenían la disponibilidad y bueno, quizás la valentía de incursionar en esto, porque de hecho la música de cámara es un género pues, difícil y que necesita también, aparte, mucho tiempo de estudio. Sí, tiempo individual de estudio para poder tener el papel resuelto. Eh, no sé si más o menos que en una orquesta, pero independientemente de sea más o menos resuelto, en el cuarteto está solo. Sí, sí, No hay claro, ningún compañero de atril, claro. no hay una sección que diga, aquí me voy a pegar, o qué sé yo, estás tocando solo. O sea, cómo llega ese primer momento de organizarse, digamos, como cuarteto? De decir, bueno, vamos a ensayar una vez a la semana o 3 veces a la semana. Como, ¿quién Sí, decidió eso? ¿Dónde ensayar? ¿Qué repertorio hacer? ¿Quién fue el que organizó, digamos, todo eso? ¿O de la idea que sí, bueno, pues... no sé si te querés sentir culpable de la idea o qué, sí, pero... exacto, eso estaba pensando, que yo siempre me he visto involucrado en revueltas y cosas, así Sí. que puede ser que también se esté entre dentro de la categoría de hacer una revuelta.